Querido director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, directores generales, representantes de COE Aragón, CEPIME Aragón, UGT Aragón y Comisiones Obreras Aragón, representantes, presidentas y grupo representativo de directivas de Aragón y de Arame, querida ponente Laura, todo un honor, directora general de Volkswagen, querida ponente en nombre de la universidad, no sé dónde está, Nieves, amigos, amigas, representantes de nuestro tejido empresarial, muy buenas ya casi tardes. Permitidme que comience diciendo que, si bien en el conjunto de mi agenda tengo un buen y nutrido debido a la amplia materia que ocupa el Departamento de Economía, Industria y Empleo, un conjunto nutrido, insisto, de actos y jornadas, la de hoy es sin duda alguna un regalo de la agenda. Un regalo puesto que permite compartir con vosotros, no lamentablemente la totalidad, pero sí una buena parte de lo que es una jornada que no cumple con modas, que no cumple con lo que son clamores sociales, cumple con lo que es un cometido en materia de responsabilidad social empresarial. Y sin duda alguna corresponde la jornada de hoy no solamente desde el ámbito empresarial, como tan magníficamente nos explicaba Laura hace unos minutos, sino desde el ámbito político a una de las materias más bien motores vocacionales que a quienes estamos en el mundo de la política nos mueve y nos promueve a ser activistas. Activistas de la igualdad en el más amplio y transversal de sus conceptos, activistas, desde luego, de la lucha contra la desigualdad y, por tanto, por la justicia social. Y, desde luego, cuanto puedo decir es que esta lucha por la igualdad, en su más amplio sentido, y por la justicia social, es cuanto impera en nuestro proyecto, en nuestra tarea, en nuestro día a día. Si ya nos restringimos al ámbito laboral y empresarial, cuanto podemos conocer, cuanto podemos constatar, es que esta igualdad, desde luego, cuando la centramos en el ámbito del género, no es que lo digamos desde el Departamento de Economía, Industria y Empleo, no es que lo digamos desde el Gobierno de Aragón, es que cuanto queda objetivamente constatado es que provoca, desde luego, beneficios significativos, pero beneficios en ambos sentidos, para las empresas, pero también para el equipo humano de las empresas, para los empleados y empleadas. Y esto, a su vez, conlleva una mayor estabilidad social, lo cual, a su vez, conlleva un mayor desarrollo económico. Por tanto, hablamos de un beneficio social, además de justicia, beneficio. Si nos vamos al ámbito empresarial, desde luego, cuanto hemos podido ver en la trayectoria más reciente es un cúmulo de buenas intenciones y, desde luego, personalmente así lo califico, buenas intenciones, las que se tuvieron por parte de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a modo de ejemplo, en el pasado 2015, cuando con la aprobación del Código de Buen Gobierno, lo que se pretendía, desde luego, interpreto que era mostrar un camino, mostrar un ejemplo y un reflejo con un conjunto de, eso sí, recomendaciones. No podía, desde luego, plantear imposiciones hacia las empresas cotizadas. Nuestras empresas del IBEX 35, marcándoles en esa senda un reto a alcanzar en el año 2020 de obtener un 30% de presencia femenina en sus consejos de administración. Pues bien, estamos en el 2018, bien entrado por cierto, y la realidad lo que nos muestra es que de los 452 miembros de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, solamente 87 son mujeres. Recomendaciones, desde luego, valientes, pero que a toda vista quedan insuficientes. Para llegar a ese 30% necesitaríamos, siguiendo esta tendencia, al menos una década, puesto que esas 87 lo que reflejan son un 19,20%, lejos de ese reto del 30%. Si nos centramos en los puestos de dirección y en la parte en la que yo he estado presente se ha recalcado, seguro que a lo largo de la jornada se ha venido recalcando. Desde luego, lo que encontramos en el panorama no es mucho más alentador
trabajador. Según estudios de la Asociación Española de Directivos, solamente el 12% de los puestos de dirección en nuestro país están ocupados por mujeres. Y, desde luego, la mayoría, eso sí, queda patente, vienen desempeñando estos puestos en áreas, en ámbitos que ya han pasado a ser tradicionalmente femeninos, como puede ser los recursos humanos y también el marketing. Y este techo de cristal, amigos y amigas, desde luego en la promoción profesional de los trabajadores, de las trabajadoras, en muchos casos son altamente cualificadas, es una de las principales causas de la brecha salarial. En primer lugar, lo cuanto tenemos en nuestra realidad social, también en la aragonesa, por supuesto, es que trabajos de igual valor o de igual responsabilidad no son retribuidos de forma genérica de igual modo, es cuanto tenemos. Por otro lado, las mujeres trabajamos mayoritariamente en sectores que son tradicionalmente femeninos. Una paradoja, teniendo en cuenta que si acudimos a las estadísticas y a la realidad de nuestras universidades, el 58% de los titulados y tituladas son mujeres. Eso sí, de este 58% lo que debemos tener en cuenta es que, según datos de la OCDE, solamente el 24% de las mujeres estudian carreras técnicas y científicas. Y toda esta amalgama, todo este conjunto, lo que conlleva es que esté actualmente operando una pinza muy representativa. En primer lugar, tenemos escasas mujeres directivas. En segundo lugar, tenemos escasas mujeres en sectores tecnológicos. Y, en tercer lugar, tenemos escasa presencia femenina en materia de innovación. Sumemos a todos estos datos, a estas realidades, que el 73,4% de los trabajos a tiempo parcial en nuestro país tienen nombre femenino. Todo esto conlleva al mismo tiempo no solamente una brecha salarial, sino una menor protección social, y conlleva, en última instancia, que una vez se supera la edad activa, esta desigualdad trasciende también en la jubilación, con unas pensiones que, según los cálculos, actualmente son un 31% más bajas para las mujeres. Esta propia realidad no solamente necesita una respuesta, es todo un aliciente, es todo un acicate que, al menos al Departamento de Economía, Industria y Empleo, transversalmente al Gobierno de Aragón, nos lleva a que la igualdad, en particular la de género, constituya un objetivo prioritario a la par que transversal. Y la implantación, amigos y amigas, de planes de igualdad, de medidas de igualdad, desde luego resulta primordial. Y en este camino es necesario, por nuestra parte, por parte de la Administración autonómica, en primer lugar, informar. En segundo lugar, sensibilizar, para a continuación dar máxima difusión, sobre todo a los beneficios para las empresas, para los equipos humanos y para el conjunto de la sociedad que conlleva la plena igualdad, la igualdad efectiva y plena en nuestro tejido empresarial. Para ello resulta imprescindible apoyo para implantar esta igualdad, para llevar a cabo los planes y medidas. Lo cierto es que, más allá de las empresas que tienen obligación de llevarlos a la práctica, un buen número de ese más de 99% que constituyen las pequeñas y medianas empresas en nuestro tejido empresarial, el aragonés acaba estando un tanto desorientado, no sabe por dónde tirar, más allá de desconocer las bondades, los beneficios y de tener información. Ahí debemos estar la Administración autonómica. Resulta imprescindible este apoyo, pero desde luego no menos imprescindible resulta el impulso decidido que queremos en materia de formación y concienciación llevar a cabo en la línea de nuestro trabajo, con acciones sin duda alguna como esta jornada, pero sobre todo con acciones, una vez más, que requieren de la ayuda, que requieren del compromiso conjunto y del trabajo codo con los agentes sociales, con nuestros agentes sociales y, por supuesto, con la ayuda decidida desde la convicción tanto de la Asociación de Directivas como de ARAME.
Y, desde luego, una de las fórmulas, y así lo creemos más allá de cuanto configura la responsabilidad social empresarial, es implantar estímulos. Estímulos como el recién creado sello de responsabilidad social aragonesa Plus, el sello RSA Plus. Estos sellos no solamente son acicates, sino que desde luego representan compromisos hacia la sostenibilidad de nuestras empresas. Ya son, seguro que se ha recordado a lo largo de la jornada, 475 las organizaciones y empresas involucradas en este trabajo enmarcado en el diálogo social, en este plan pionero de la responsabilidad social aragonesa. Y cuanto hemos querido, y así lo hemos decidido, es dar un salto cualitativo con la creación de este sello RSA Plus, porque pretendemos que nuestras empresas, en este compromiso hacia la sostenibilidad, den, acompañándonos, ese salto cualitativo. Apuesten, desde luego, no solamente por el talento femenino, sino por hacer efectiva la igualdad en el ámbito empresarial. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, hablamos de alcanzar la sostenibilidad en una triple vertiente: la económica, la medioambiental y la social. Ahí es donde encajarían perfectísimamente la implantación, sobre todo voluntaria, de planes y medidas de igualdad. Y, desde luego, amigas y amigos, en el Gobierno de Aragón y en nuestro departamento así lo creemos y así dirigimos nuestras líneas de actuación. En primer lugar, porque creemos en la igualdad efectiva, creemos en la igualdad y en tener en cuenta al talento femenino. En segundo lugar, porque venimos trabajando en esta línea pretendiendo así también fortalecer a nuestras empresas. Y, en tercer lugar, porque tenemos claro, y los datos así objetivamente lo demuestran, que trabajar por una mayor competitividad implica también, desde luego, integrar al talento femenino. Por ello, por la responsabilidad social, pero sobre todo a raíz de una profunda convicción, cuanto vamos a hacer es promover e impulsar esta línea de trabajo empresarial, sí, laboral también, pero sobre todo educacional. Las desigualdades en esta materia parten, sin duda alguna, de carencias o mejoras visibles en materia de educación. Y, amigos y amigas, cuanto estamos haciendo en esta jornada todos conjuntamente también es educacional. Desde luego, concienciar, sensibilizar, al mismo tiempo que estimular, supone educar, contribuir a una educación social y dar un paso importante. El hacerlo conjuntamente con nuestros agentes sociales, con Directivas de Aragón y con ARAME, lo que va a conllevar sin duda alguna es garantizar unos mejores resultados en esa finalidad, en esos objetivos que pretendemos conjuntamente para la sociedad aragonesa. Y, desde luego, en este continuo trabajo, en esta tarea diaria por revertir las situaciones de desigualdad en este ámbito, el empresarial y el laboral, este camino, esta línea de trabajo resulta ya imparable. Y en este camino queremos contar con vosotros y vosotras, más allá de vuestra asistencia activa a estas jornadas, hecho que agradezco de antemano. Cuanto queremos es que realmente forméis parte de esta convicción y llevéis explícitamente con nosotros la tarea de difusión y de sensibilización, porque, amigos y amigas, en este campo también debemos sumar fuerzas. Esta es la clave, sumar fuerzas, porque para ser más fuertes en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial y en el ámbito social, no solamente quienes estamos aquí, sino debemos contribuir a que quienes no están aquí y no lo ven claro, dejarles desde luego patente que Aragón no puede en ningún caso prescindir del talento femenino. Gracias a todos, trabajemos conjuntamente en este sentido.